Hermanos, quiero leer un salmo que creo que nos ayuda a entender mejor cuál sería la perspectiva de David como rey. ¿Qué era lo que él buscaría? El salmo dice así, quiero que lo escuchen, después les digo qué salmo estoy leyendo. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Esas son las palabras del Salmo 101. Y digo que este salmo nos ayuda a apreciar más lo que acontece en este capítulo del libro de Samuel. Porque el autor del libro de Samuel se ha encargado de vindicar la reputación y el carácter de David. Si bien Saúl, Abner e Isboset podían ser obstáculos para que David llegara a reinar, David no alcanza el poder por sus propios medios, como lo hubiera hecho un hombre sanguinario, un tirano o un dictador. Fue Dios en su providencia el que allanó el camino para que David fuera el rey. Y este capítulo sirve para resaltar ese hecho, que había en el corazón de David el deseo, hermanos, de ser un rey justo, gobernando sobre un reinado de justicia, un pueblo que viviera en justicia. Y eso nos ayuda a entender mucho la razón por la que David manda a matar a aquellos hombres que habían asesinado a Isboset. Así que podemos titular el capítulo David en pos de un reino justo. David en pos de un reino justo. Y lo primero que tenemos en el pasaje, para resumirlo, es que Isboset, después de enterarse de la muerte de Abner, se debilita y junto con él es atemorizado todo Israel. Vemos con esto, hermanos, que Isboset no gozaba de un poderío o de una fuerza militar. Él sabía que la estabilidad de su reino dependía de Abner como su general. Ahora había muerto y aparentemente él no sabía qué hacer. Encontramos además la presentación del hijo de Jonatán. Eso en el versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Se nos cuenta cómo quedó así y se nos dice su nombre, Mefiboset. Eso es importante, hermanos, porque en el capítulo 9 se va a retomar la vida de este hombre y vamos a ver la misericordia que David hace con él, así como se lo había prometido a Jonatán. Pero además de Isboset y de el hijo de Jonatán, figuran también aquí los nombres de los asesinos de Isboset, Baana y Recab, nos dice el versículo 2. Y tenemos a continuación el modo en el que ellos proceden. Escogen, ¿verdad?, para empezar, la hora en la que sabrían que Isboset estaría durmiendo, la hora en la que el sol estaría calentando más. Encuentran a la portera dormida, se introducen en la casa y estando Isboset sobre su mismo lecho, sin ninguna oportunidad para que él se defendiera, por supuesto, le dan muerte allí mismo, le cortan la cabeza y caminan toda la noche por el camino del Arabá, haciendo un gran esfuerzo, pensando que cuando lleguen delante de David
¿Van a recibir alguna medalla, alguna condecoración? ¿David los va a poner en un honor muy grande? Eso es al menos lo que iban pensando. Pero en el diálogo entre ellos y David encontramos todo lo opuesto. Nos dice el versículo 8: y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl. Vean cómo lo presentan, hermanos. Tu enemigo que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Eso lo vimos en el capítulo 1, al comenzar con este segundo libro. ¿Cuál es el juicio que emite ahora David? Vemos claramente que los asesinos tenían la pretensión de que David iba a recibir esto como una buena noticia y que por lo tanto ellos iban a recibir una recompensa. Esa era su motivación. Pero David les dice de la siguiente forma, versículo 11: ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? El juicio, hermanos, puede parecer fuerte, pero pensemos en esto. En primer lugar, David los llama malos hombres y David llama a Isboset hombre justo. Algo había en la vida de Isboset. Habíamos visto que él era diferente a Abner. Habíamos visto que Isboset le dice a Abner: ¿por qué te metiste con la concubina de mi padre? Algo había en el carácter de este hombre que para David era muy claro el contraste que había entre estos dos sujetos, Recab y Baana, y el carácter de Isboset. Según David, Isboset no merecía la muerte, y menos, hermanos, de esa manera tan cobarde. Porque aún en las guerras, en las batallas, en los conflictos, sabemos que existen ciertas reglas, cierto modo de proceder que puede demostrar la fidelidad de una persona, el valor de una persona, la gallardía, la forma con la que entiende la realidad. Estos hombres eran perversos y su modo de proceder lo había demostrado. ¿Qué es lo que merecían según David? La pena capital. Habían derramado sangre de forma innecesaria. Por eso les dice David: ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David manda a sus servidores y ellos los matan, les cortan las manos y los pies, como un símbolo, hermanos, como una exhibición pública, para que los vieran se dieran cuenta de que estos hombres habían andado por un mal camino y habían procedido con sus manos de una manera pecaminosa. David estaba lanzando un mensaje con eso. Esto le va a pasar a los traidores, esto le va a pasar a los cobardes, esto le va a pasar a los que derramen sangre de forma innecesaria. ¿Qué es lo que aprendemos a modo de aplicación de este pasaje? En primer lugar, veamos o contemplemos la soberanía de Dios en acción. Abner había nombrado rey a Isboset e Isboset lo había aceptado. Pero Isboset no era el rey escogido por Dios. Dios había decidido instalar a David como rey. Y de forma subsecuente, Dios hace a un lado a los que podían estorbar este propósito. Es interesante cómo Baana y Recab explican esto. Ellos dicen: Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Digo que es interesante, hermanos, porque ellos estaban actuando mal. La motivación era incorrecta, pero sin saberlo ellos en ese momento, estaban cumpliendo con el propósito de Dios, allanando el camino para que David fuera rey. Ellos hicieron mal, Dios usó eso para traer un bien.
En segundo lugar, creo que debemos cuestionarnos la susceptibilidad con que nos acercamos al texto. Alguien podría decir, hermano, pero ¿por qué David no les dio oportunidad para el arrepentimiento? ¿No estaba actuando acaso el rey de forma irreflexiva y vengativa? Estas preguntas son válidas, pero surgen a menudo de nuestras susceptibilidades modernas. Nos acercamos al texto y algunos, quizá algunos aquí se escandalizan y dicen, pero ¿cómo que David mandó matarlos y que luego les cortaron las manos y los pies? Por eso decía, hermanos, que el Salmo 101 es importante, porque nos pone en la perspectiva de David como rey. ¿Y qué era lo que deseaba David? Otra vez, ser un rey justo, viviendo en un reino de justicia. Así que hay que evaluar a David según el conocimiento que él tenía, según su carácter y según su oficio. Él era el rey de Israel y no según la óptica moderna, ¿verdad? Porque alguien con ojos modernos podría decir, ¿y dónde estaba la Comisión de Derechos Humanos en ese momento cuando David hizo semejante acto? David estaba ejecutando un juicio de parte de Dios como un rey escogido viviendo en una teocracia. Por supuesto, eso es muy diferente a la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero David estaba haciendo algo justo, hermanos. Si nos parece ofensivo el texto, pregunto, ¿no desearíamos tener acaso un rey, un líder en nuestra nación que tuviera la facultad de juzgar con justicia, que trajera una justicia que fuera expedita, que fuera real? Hay ese deseo en nuestro corazón, no podemos engañarnos. Obviamente no queremos una dictadura y no creemos que un reinado así se pueda repetir. Pero hay algo, hermanos, en nuestro corazón que nos ayuda a ver en David una sombra de un rey mayor y de un reino del que debemos estar ansiosos, del reinado de nuestro Dios, de la mano de Jesucristo. David es una sombra del reinado de Cristo en la ciudad celestial. David dijo en el Salmo 101, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesucristo en su segunda venida? Precisamente lo mismo que David tenía en su corazón, el traer un reinado justo. Y por eso encontramos expresiones en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, diciendo que Dios va a traer retribución a los que no obedecieron al Evangelio, sino que se complacen en la injusticia. Dios va a traer llama de fuego, un castigo justo. Pero ¿qué va a traer Cristo, hermanos, en su segunda venida para los hijos de Dios, para los creyentes? Consuelo. Un reino en el que todas nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Un reino en el que nos dice Apocalipsis que no entrará cosa inmunda. Así que ese deseo que hay en nuestro corazón de poder vivir en una patria en la que haya una justicia perfecta, en la que nos gobierne un líder que no tenga falta alguna, sino que sea perfecto, es un deseo correcto. Pero debe estar colocado, hermanos, en el lugar y en la persona correcta. Los reinos de este mundo no van a hacer así. No van a cumplir con ese ideal. Pueden acercarse en una u otra medida a ese ideal, eso es cierto. Pero quedan infinitamente distantes, lejos del gobierno perfecto que nuestro Señor Jesucristo traerá. Y por eso, aunque somos ciudadanos de este país, de esta patria, somos mexicanos, tenemos un pasaporte, debemos ubicar nuestra ciudadanía eterna en donde Dios lo ubica, en los cielos, en esa ciudad que Dios está preparando para nosotros. De esa manera, hermanos, podemos ver a través del corazón de David y el deseo que él tenía de justicia, mucho más el deseo y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que traerá un reino que es perfecto y glorioso.
Y esa es la esperanza, hermanos, en parte, que estamos celebrando aquí en esta mañana. Sigamos cantando a nuestro Dios, pensando en el reino que Él traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén.